Hi, I'm Fox San Antonio's Jessica Headley. And I'm Ryan Wolf. Our greatest responsibility is to serve our Treasure Valley communities, the El Paso, Las Cruces communities, Eastern Iowa communities, Mid-Michigan communities. We are extremely proud of the quality, balanced journalism that CBS 4 News produces. But we are concerned about troubling, irresponsible, one-sided news stories plaguing our country. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories true without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think. And this is extremely dangerous to our democracy. Estamos rodeados de muchísima información. Esta es la era de la información. Somos bombardeados con ella todos los días. Uno pensaría entonces que con tanta información tenemos hoy más conocimiento útil y preciso que todas las personas de todas las épocas anteriores. Bueno, piense de nuevo. Por el contrario, estamos en la situación precisamente opuesta. En su mayoría la gente es abiertamente ignorante y además es superficial, egoísta, narcisista, adicta a la gratificación y, para peor, sumisa a la autoridad injusta. Hoy nos proponemos entender por qué esto ocurre y cómo evitarlo. Hoy vamos a tratar de determinar de una vez por todas qué es y por qué se te oculta lo que importa saber. Si te interesa entenderlo, no te muevas y quédate hasta el final del video. Y sin más, comenzamos. Uno de los lemas que nos hemos puesto al iniciar este canal es el de simplificar el caos, ser una guía para entender el mundo. Simplificar el caos porque la mayoría de la información que da vueltas, con que somos bombardeados, complejiza el entendimiento y nos deja confusos. Simplificar es poderoso porque el conocimiento real es simple, conciso, cortante. Para la mayoría de las cosas, lo que importa saber no se nos dice. Estamos perdidos en un mar de información irrelevante. Pensá en tu vida, en tu trabajo, en las cosas que realmente importa saber, para vivir, para trabajar, las cosas con las cuales te ganas la vida. Esas cosas alguien te las enseñó. Quizás hagas el trabajo que hizo antes tu padre o algún familiar o amigo, y ellos te las enseñaron. O puede que alguien te las haya enseñado a cambio de algo. O si no podías acceder de ninguno de los modos anteriores al conocimiento, seguramente tuviste que esforzarte mucho, fallar muchísimas veces, quizás hasta el punto de dejar lo que estabas haciendo. Cambiar de teoría a teoría, cambiar de actividad a actividad para poder aprender cuáles son las cosas que importaba saber y así llegar a donde estás ahora. Solo en un porcentaje muy pequeño de los casos te las puede haber enseñado una persona caritativa que no es egoísta, que no es un familiar y que simplemente gusta de proveer de lo que sabe a todo el que se lo pide, sin complicación ni estando a la espera de ninguna contraprestación. Pero esto es siempre una rareza, no es la norma. Una vez adquirido lo que importa saber respecto de, por ejemplo, lo que en el día a día hay que hacer para que alguien como vos o como yo puedan ganarse la vida, estoy seguro que vos sabés bien que son cosas muy simples en realidad, y que cualquiera podría entenderlas y hacerlas en la mayoría de los casos al menos. Quizás no, quizás seas un astronauta, no lo sé, pero en la mayoría de los casos, los conocimientos con que obtenemos resultados exitosos son bastante simples. Y me da la impresión de que incluso si fueras astronauta, lo que se tiene que hacer en el día a día es bastante simple de explicar, y lo que realmente se tiene que saber a nivel teórico difícilmente necesite de 5 años de carrera para aprenderse. Reitero, esto es para la mayoría de los casos, es solo una generalización. Sé que muchos estarán enojados al escuchar esta opinión. Sé que muchos dirán, no, lo que yo hago es muy difícil, nadie más lo podría hacer. O que dirán, solo los inteligentes pueden hacerlo, los ganadores. O quizás, lo que yo hago requiere de prepararse por años y años y años y todo lo que alguna vez me dieron a leer, a estudiar o a rendir en la facultad fue absolutamente necesario y nada podía resumirse y nada podía ser más fácil de lo que fue. Bueno, si pensar así le sirve para sentirse especial, sígalo pensando. Stop it. Get some help. Pero si todavía le queda algún contacto con la realidad, lo invito a seguir mirando el video. Durante los primeros milenios de la existencia humana,
Nadie necesitó de una facultad. Nadie necesitó memorizar y rendir nada para ninguna actividad. Estudiaban claramente, pero la idea de un plan de media década para impartir contenidos diarios y sistematizar las formas de rendirlo, para separar a los que pueden y saben de los que no pueden y no saben, les hubiese parecido ridículo. Y esto lo digo habiendo ido a la facultad. Y no es verdad que no hicieran cosas importantes. Cruzaban los océanos, construían catedrales, levantaban imperios. Ellos hacían mucho más de lo que el hombre promedio hace hoy. Y con esto no estoy diciendo que no tengan que existir las universidades o algo por el estilo. Simplemente estoy diciendo que las cosas deberían ser tan simples como pudieran ser. Que lo que importa saber no debe ser escondido, ocultado o reservado solo a los círculos cercanos. Hay que tener la humildad de admitir que cuando nosotros no estemos, las cosas van a seguir. Lo que yo hago no es indispensable. Lo que yo sé no es indispensable. No soy tan especial. Y con esa humildad de entender que quizás, si en vez de retener el conocimiento de lo importante para nosotros, compartiéramos con los demás lo que es realmente importante respecto de cómo obtenemos los éxitos de los que fuimos capaces, nosotros no perderíamos nada. El mundo sería un lugar mejor en todo sentido y lo único que se perdería es nuestra ilusión de ser especiales a costa del sufrimiento ajeno. ¿Pensás que esto no es tan así? Lo respeto, pero bueno, analicémoslo. Lo mismo que acabamos de explicar, de retener el conocimiento importante para los círculos cercanos y solo otorgar conocimiento ambiguo, impreciso, poco útil a los demás, ocurre respecto de todas las cosas. En la mayoría de los casos, esto no es tan grave, pero con respecto a cosas serias que afectan nuestra vida es muy importante. Nosotros no podemos estar yendo a profesionales que supuestamente están para ayudarnos con las cosas que pasan en nuestra mente y tener que estar 30 años antes de averiguar algo que cualquier persona podría haber aprendido en 8 líneas. No podemos pasarnos 5 años en la facultad en la esperanza de obtener un empleo en algo que desconocemos para que nos enseñen cosas que ni siquiera son las cosas que en el fondo vamos a tener que hacer en el día a día si nos dedicáramos a aquello a lo que estamos estudiando, sino solamente las cosas que según ellos funcionan como prerequisito para después aprender las cosas que en el fondo sí tenemos que hacer en el día a día. Las que realmente eran importantes, la práctica, como le dicen. Y que si tenés suerte, quizás alguna empresa acceda a enseñártelas a cambio de que trabajes otros 3 o 4 años en calidad de pasante sin cobrar. A veces incluso lo que hayas estudiado en 10 años ni siquiera va a existir. Se va a haber separado en 3 o 4 licenciaturas o tecnicaturas distintas, cada una más específica que la anterior. Cada una proporcionando un mayor conocimiento absolutamente inútil sobre una menor cantidad de cosas. Un grado de especialización tal que impide incluso el pensamiento crítico, pues fuera de este pequeño ámbito de influencia del cual se pretende hacerte súper especialista, nada sabes. Y en estas nuevas licenciaturas quizás tengan la suerte de obtener que las empresas multinacionales les permitan ser pasantes incluso por más tiempo, ya no solo para aprender la práctica, sino para garantizar que se van a poder quedar, porque fuera de esas empresas son trabajos que no se pueden hacer por cuenta propia. Y uno empieza a preguntarse, ¿no será que estas nuevas licenciaturas y todos sus programas directamente fueron diseñados por estas empresas multinacionales para obtener más postulantes? ¿Para así negociar los salarios a la baja? ¿No será que todo el sistema pretende ir erosionando y destruyendo el generalismo, el universalismo en el saber? No vaya a ser que quien egrese tenga capacidad crítica, salidas laborales por fuera del sistema a cuenta propia. No lo sé, es posible, sin duda lo parece. Si sos una persona ya en edad jubilatoria, hacete una pregunta simple. ¿Cuántas carreras había en tu facultad cuando vos tenías 20 años y cuántas hay ahora? Trata de contestar por qué de una forma distinta de la que lo hice yo. Todo esto ocurre porque nadie te quiere decir qué es lo que importa saber, porque lo que importa saber mejora tu vida. Si hubiese que definir qué es lo que importa saber, habría que decir que es simplemente aquello que por saberse mejora la posibilidad de obtener resultados deseables sobre las distintas áreas de tu vida. Esto es lo que importa saber en el fondo. Y la gente que está dentro del paradigma del pensamiento controlador, contraprestativo, competitivo, del que hablábamos en videos anteriores, piensa que si ellos saben algo que es útil, no lo van a compartir con vos. La gente que invierte en bolsa es capaz de venderte 20 cursos y en ninguno de ellos te va a decir realmente qué es lo que hace en el día a día para invertir en bolsa. La gente que tiene éxito en lo social es capaz de preparar montones de cursos, seminarios, actividades, prácticas y de ninguna manera te va a decir lo que hace en el día a día para obtener el éxito que obtiene. Y así con todas las cosas. Y por supuesto, no me refiero a todo el mundo. Muchas personas realmente van a compartir el conocimiento con los demás, solo porque quieren que los demás avancen, que les vaya bien. No tienen una mentalidad de escasez. Pero buena parte de la gente, si sabe algo importante, va a guardarlo para sí y para los suyos. Va a tratar de dejarte afuera.
Tiene miedo de perder lo que sabe. Tiene miedo de que lo que sabe se haga irrelevante si todo el mundo lo supiera. Tiene miedo de perder su ventaja. Va a tratar de mantener lo que le parece valioso solo para él, ya que el mejor recurso es el conocimiento del funcionamiento de las cosas, el conocimiento de las personas que las ponen en práctica, los lugares, las teorías necesarias para hacerlas, el conocimiento en fin. Ahora, vayamos con esto al terreno de la política. La gente que entiende el verdadero funcionamiento de las estructuras políticas y económicas, supuestamente según nos dicen los periodistas, los politólogos, los economistas, toda esta gente que está funcionando bajo el paradigma de control del que tanto hablamos. ¿Pensás que te va a decir exactamente qué es lo que importa saber con respecto a estas cosas? ¿O que te va a distraer con información irrelevante, teorías polarizantes, noticias que no van al fondo del asunto nunca? ¿Qué harías vos si realmente entendieras todo lo que hay que entender respecto de cómo funciona el mundo? ¿Lo usarías en tu beneficio, tratando de que los demás no accedan a este conocimiento? ¿O lo compartirías libremente con todos? Es una pregunta difícil, no piensen que todo el mundo contestaría conforme a lo que realmente haría llegado el caso. Y todo esto asumiendo que todos los periodistas y todos los politólogos y todos los economistas que tienen una plataforma para hablar realmente sepan algo de lo que importa saber. Porque como dijimos, en la universidad tampoco tienen el mayor de los incentivos para decirte qué es lo que realmente importa saber. La mayoría lo aprende o por formar parte de un grupo en el cual eso te va a venir como herencia, o por lograr aprenderlo a costa de mucho sufrimiento, muchos fracasos, fallando y volviendo a fallar en la aplicación de conocimiento falso hasta alcanzar el verdadero. Siendo así, se entiende por qué somos constantemente bombardeados por distintas fuentes de información que te dicen cosas opuestas, superfluas, completamente irrelevantes. Y cada día estás más y más confundido con respecto al funcionamiento del mundo. Y la confusión puede llevar a la identificación con alguna etiqueta. Es muy fácil que alguien que está completamente confundido, que no sabe ni siquiera lo que importa saber respecto de quién es él y cómo funciona el mundo en el que vive, se le brinde luego una etiqueta, un grupo al que pertenecer, al que defender, una teoría que se puede profesar, que promete una explicación simple de todas las cosas juntas, o al menos de todo lo que importa sobre un determinado tópico. Entonces, si adhiere a esa etiqueta y si combate la etiqueta opuesta, el mundo y su vida mejorarán, eso le dicen. Cierre los ojos, usted se entiende todo lo necesario. No hay nada que no le estemos contando. Solo defienda su etiqueta y ataque la etiqueta opuesta. ¿Le suena familiar? Así se nos ofrecen diferentes marcas y modelos de ideologías políticas y económicas, bajo la condición de que nosotros nos identifiquemos con ellas y tácitamente entremos en un contrato que nos obliga a combatir a los que se identifican con la otra, con la opuesta. Todo lo malo queda del lado de ellos, todo lo bueno queda del lado nuestro. Si hace falta incluso, nos pelearemos con amigos, con familiares, separaremos grupos, iremos a la guerra. Todo porque nadie, absolutamente nadie, nos quiso decir qué es lo que importa saber con respecto a cómo se organiza la sociedad, las jerarquías, los sistemas económicos, la generación de riqueza. No sé si queda clara la importancia de lo que estoy diciendo. Que se oculte lo que importa saber sobre estas cosas tan importantes produce no solo peleas, sino guerras. Guerras peleadas por gente que no entiende lo que pasa, en beneficio de gente a quien no le importa el bienestar de nadie más que el de ellos mismos. Nos identificamos con etiquetas, vamos a la guerra con la etiqueta opuesta, quizás para beneficiar a un banquero, a un político, a un fondo de inversión. Así de importante es lo que importa saber, por eso se te oculta. Si lo supieras no estarías confundido y no serías manipulable. Y supongamos que no se llega al extremo de una guerra. La confusión de no saber lo que importa también puede ser utilizada para manipularte, no a los extremos de que entregues tu vida por la adhesión a una etiqueta, pero sí al menos por ventajistas y estafadores, que aprovecharán tu confusión surgida del desconocimiento de lo que importa saber respecto de lo que sos y respecto de cómo funciona el mundo, para ofrecerte respuestas que o bien son parcialmente falsas y esa falsedad te lleva a tomar acciones que los benefician, como puede ser comprar un producto que no querías, asociarte con gente que no querías,
votarlos en una elección, o a veces también presentarse como la solución a todos los problemas, aprovecharse de vos en distintas maneras. Tu confusión, tu desconocimiento es rentable, es útil y es deseable para aquellas personas que están por encima en la jerarquía, que saben eso que vos desconocés y que operan solo desde el paradigma de control. Reitero, tu ignorancia es rentable, útil y deseable para ellos. Por eso se te oculta lo que importa saber. Y es lógico si lo pensamos bien, siendo la gente tan tremendamente egoísta, tan atrapada en ese paradigma y energía de control del que hablábamos en videos anteriores, tan desconectada de la energía de la vida, que llega al punto en que yo creo que si fuera a pedir indicaciones sobre cómo hacer algo relativamente simple, como digamos poner un negocio, un restaurante, un kiosco, lo que sea, y me acerco al dueño y le pregunto, ¿qué es exactamente lo que tengo que hacer para poder llegar a tener un negocio como este? Lo más probable es, salvo que yo sea su hijo, su amigo, o que le convenga decirme por alguna razón, que solo me diga algunas cosas, pero reserve lo importante para él, que me dé información larga, inútil, no necesariamente relevante sobre el tópico, para salir del paso de la pregunta sin quedar mal, pero mostrándose conocedor. Como es imposible saber qué es lo que no nos están diciendo, no lo cuestionaríamos y hasta agradeceríamos esa exhibición de soberbia y egoísmo. Y es soberbia y es egoísmo. Porque, ¿quién sos vos para retener el conocimiento de lo que puede traer abundancia a los demás? ¿Quién te creíste que sos? Si no existe nada más que este mundo, sos solo un saco de huesos que se va a convertir en polvo. No sos importante, todo lo que haces va a ser reemplazado por otra persona que lo va a hacer igual que vos, sin recordarte que va a ser reemplazada por otra persona y así hasta que implosione el sol y se acabe la vida en la tierra. Nada va a quedar de vos, ni el más mínimo recuerdo, y es solo cuestión de tiempo. Pero si esto no es así, si como creemos en este canal y explico en videos anteriores, realmente tenemos valor porque todos estamos conectados a algo trascendente que nos hace valiosos solo porque sí, algo trascendente que nos pone en este mundo para tener un viaje, para aprender, que determina un propósito para nosotros, algo que busca crear un mundo que pueda ser beneficioso para todos y que busca que nosotros aceptemos ese mundo libremente, porque te aseguro que si ese mundo nos fuese impuesto hoy no lo aceptaríamos, no sin antes sentir en carne propia las consecuencias de lo que ocurre cuando pasa lo que queremos que pase. Yo no fuerzo a nadie a creer en esto, en videos anteriores he argumentado por qué creo que es así. Lo que sí voy a defender ahora es que si no crees en esto, ¿quién sos para denegarle lo que importa saber a los demás? No sos nada, solo polvo. Y si crees en esto que dije, ¿por qué tratas a los demás como si no merecieran la abundancia que vos tenés? ¿Por qué les negás lo que importa saber? En ninguno de los casos la actitud mezquina de ocultar el conocimiento tiene sentido. Volviendo al tema, el ejemplo hace referencia a que si ni siquiera el que hace algo relativamente simple va a querer compartir lo que importa saber a cambio de nada, porque como dijimos está atrapado en el paradigma de control, está compitiendo y para él esa información es valiosa, no entiende la idea de la ayuda desinteresada. Para él simplemente se ve como ofrecer valor a cambio de nada, no ve el ofrecimiento de valor como un valor en sí mismo, no lo comprende así. Bueno, si en estas cosas relativamente simples, una persona que ni siquiera podemos considerar corrupta o altamente degradada a nivel moral, no nos dice lo que realmente importa saber de lo que él hace por miedo a tener más competencia o por no querer compartir valor a cambio de nada, ¿qué nos hace pensar que de la televisión vamos a obtener lo que importa saber respecto de las cosas más complejas que pasan en el mundo, como el funcionamiento profundo del sistema? ¿Cómo se nos puede llegar a pasar por la cabeza que si somos así en los niveles más bajos de la jerarquía, llegando a los niveles más altos lo único que vamos a encontrar es gente que quiera compartir el valor a cambio de nada? Completamente desligadas del paradigma de control y reconectadas con la energía de la vida, que solo quieren ayudar a los demás a tener una mejor experiencia, a mejorar el mundo, a conectar con lo trascendente, a no vivir en la escasez. ¿Acaso creemos que porque están más arriba en la jerarquía de poder también están más arriba en la jerarquía espiritual? ¿Que están más evolucionados y por tanto hay más personas así dando las noticias políticas? Quizás esta sea una ilusión confortable que nos gusta creer, pero lo cierto es que si bien las personas así existen, su distribución es más o menos pareja en todas las clases sociales. Salvo que sea verdad lo que dice la Biblia, ya que de ser así la distribución de los santos sería pareja en todas las clases sociales menos en la de los ricos, que muy difícilmente pasen por el ojo de la aguja.
Pero digamos que según lo que podemos saber y en contra de las ilusiones confortables que nos gustaría mantener, la distribución de los así llamados santos es igual en todas las clases sociales. Y no hay razón para que pienses que la persona que te está dando las noticias o que está opinando respecto de cómo deberías votar o de cómo funciona el mundo por televisión o por redes sociales esté haciendo algo distinto de lo que hacía el dueño del restaurante o del kiosco del ejemplo anterior. Uno no puede esperar cuando prende la televisión o ve los influencers en las redes sociales que la mayoría de la gente que diga las noticias, primero, sepa algo de lo que está hablando y segundo, que nos quiera compartir lo que sabe sin esperar nada a cambio. Pensar esto es únicamente una ilusión confortable. Lógicamente eso aplica a todos, incluyéndome. En última instancia no se puede más que dejar la ilusión confortable de que puedo encontrar a alguien que se ocupe de mí, que me traiga la verdad de todas las cosas, que sepa todas las cosas y quiera compartirlas conmigo para que de esa manera yo no tenga que pensar, no tenga que investigar, no tenga que asumir la carga de procesar la información que recibo, de discernir y determinar lo que puede ser verdadero y lo que es falso. Arriesgándome a cometer errores, arriesgándome a dar pasos en falso, a perder algo que me importa, ya sea recursos o tiempo, para lograr saber lo que importa saber respecto de lo que ignoro. En ese sentido, este canal se plantea como una humilde ayuda para simplificar el caos, para resumir lo importante y ayudar al oyente a transitar por el mundo moderno, donde el exceso de información nos hace, por lo anteriormente explicado, cada vez más ignorantes. Y claro está que no puede reemplazar su buen criterio, su propia investigación, pero sí hay que destacar que cuando somos expuestos a información de mayor calidad, que se nos ofrece en forma más desinteresada, información de un paradigma mayor, que sentimos que no es solo para distraernos, para entretenernos, para embaucarnos, que trata de ayudarnos sin buscar un beneficio directo. Muchas veces somos capaces de notarlos, y puede reaccionarse a esto de dos formas. Algunos van a agradecerlo. Van a notar que están siendo expuestos a algo distinto, prestándole más atención, aprovechando lo que se les está dando. Pero otros, y espero que no la mayoría, van a tomar la actitud completamente opuesta, rechazando esta clase de información de pleno, porque parece demasiado ambigua, demasiado compleja, o porque amenaza su manera de ver el mundo, las ilusiones confortables respecto de la bondad de quienes le proporcionan la información que los está envenenando y confundiendo respecto del funcionamiento de todo, dejándolos manipulables, apáticos, egoístas, adictos a la gratificación instantánea y deprimidos, porque en el fondo notan que hay algo mal, pero la ignorancia de lo que es les impide precisar qué es. No es raro entonces que vayamos a defender a nuestros captores. La confusión genera miedo y el miedo nos hace dependientes de estas figuras, que muchas veces simplemente dirán lo que queremos escuchar para no sentir miedo o dolor a corto plazo, y con eso se ganarán la adhesión incondicional de muchos, que al escuchar la verdad de lo que está pasando no podrán tolerarla y la rechazarán. Vivimos en el gobierno de los que producen ignorancia controlada, una verdadera ignocracia. Pero este sistema no aprisiona nuestros cuerpos tanto como aprisiona nuestras mentes. Y nosotros tenemos siempre la última palabra sobre lo que pasa en nuestras mentes. Tenemos la decisión. El sistema depende de que siempre elijamos la ignorancia todos los días. Necesita que todos los días optemos por la decisión placentera a corto plazo que nos envenena. Que no cuestionemos, que sigamos haciendo lo mismo siempre. Y el sistema teme que llegue el día en que digamos, ya no. Sé que hay algo mal, quizás no sepa los pormenores de lo que es, pero sé que hay algo mal y ya no voy a escuchar a los que me están envenenando, entreteniendo, entumeciendo. Ese día, el sistema habrá perdido otro esclavo. ¿Ha llegado para usted ese día? Si llegaste hasta acá y esta reflexión te pareció interesante y acertada, ayúdanos con tu suscripción, con tu like y tu comentario, para que podamos seguir haciendo este tipo de videos y seguir diciendo lo que importa saber. Lo que importa saber de las cosas que nos parezca que puedan ser útiles para mejorar la vida de aquellos que nos dan la confianza de escucharnos. Les mandamos un saludo y nos vemos la próxima en Lo que importa saber.